Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. A ver, entonces, el día de ayer estábamos viendo los métodos directos. Ya, bueno, entramos a ver en indirectos, perdón. Eh, Nos quedamos en qué parte? Estábamos viendo el método sísmico de Sí, refracción. de refracción, ¿verdad? Sí, ok. A ver, bueno. Bueno, estábamos hablando justamente de esta parte del método sísmico por refracción y habíamos mencionado justamente la parte de que este método consiste en el empleo o realizar mediante refracción la realización de Disculpe, perfiles ingeniero, longitudinales. presentando. A ver, Marco, ¿qué querías decir? Preguntarle qué está presentando. Es que yo solo veo el título de cimentaciones. Ah, ok, ahorita le recorro, creo que está tardando un poco, pero bueno, ya Oh, llegamos a esa parte. A ver, espérenme. bueno, Ok. Ok, a ver, ya llegó, ya está esa parte. creo que ya. Ujú. Ok, bueno, les hacía mención acerca de este método de sísmico por refracción, en cual consiste en realizar los perfiles longitudinales, perdón, mediante la instrumentación por sensores o geófonos que se les conoce, esto pues abarcando más o menos una longitud entre 15 y 30 metros y se colocan a una distancia entre 3 a 12 veces la profundidad deseada a registrar. Si vemos aquí en las imágenes, pues esta sería como que la configuración en la cual se colocarían estos geófonos para detectar pues ese movimiento. Y el día de ayer creo que nos quedamos justamente en esta parte, ¿verdad? O sea, Sí, era el trazo, etcétera. Bueno, entonces, en ese sentido vamos a ver un pequeño video de cómo se colocan esa disposición para hacer este método. ¿Se escucha? Sí, Inge. Ok. A ver, espérenme un poco que se trabaja. Ok. Las secciones sísmicas de refracción son utilizadas para ofrecer información sobre la presencia del subsuelo rocoso por debajo de los terrenos de recubrimiento sueltos, su profundidad a lo largo de la sección y las características de consistencia de los terrenos de recubrimiento y de la roca. Empezamos con una ilustración rápida y esquemática de la preparación de un perfil sísmico y de la adquisición de los datos. Sucesivamente en el vídeo veremos detalladamente y paso a paso todas las fases. A lo largo de la sección de investigación se posicionan los 24 geófonos equidistanciados, a la distancia geofónica establecida. Sucesivamente se extienden los dos cables sísmicos multipolares de 12 conexiones cada uno y se conectan los geófonos a las conexiones que hay a lo largo de los cables.
Se prepara la estación de medida posicionando el sismógrafo en el centro del perfil y se conectan los dos conectores multipolares de los cables al instrumento, prestando atención a que el cable conectado al primer conector del instrumento sea el del geófono 1. Ahora se extiende y se conecta al instrumento el cable de prolongación para el geófono starter, que, cada vez, se colocará muy cerca de los varios puntos de energización del terreno. En un perfil estándar, los puntos de energización previstos son 7. Externo directo dispuesto en línea con los geófonos normalmente a una distancia del primer geófono igual a 6 pasos geofónicos. Directo correspondiente a la posición del geófono 1. Aquí será necesario mover el geófono 1 de media interdistancia geofónica hacia el geófono 2. Por ejemplo, si los geófonos han sido colocados a una distancia de 2 metros, moveremos el geófono 1 hacia el 2 de 1 metro. Al final de esta adquisición, es necesario volver a colocar el geófono 1 en la posición original. Central directo, colocado entre el geófono 6 y el geófono 7. Central, colocado entre el geófono 12 y el geófono 13, por lo tanto en el centro del perfil. Central inverso, colocado entre el geófono 18 y el geófono 19. Inverso, correspondiente a la posición del geófono 24, por lo tanto, como para el directo, será necesario mover el geófono 24 de una media interdistancia geofónica hacia el 23. También aquí será necesario volver a colocar el geófono 24 en la posición original. Externo inverso. Como para el externo directo, dispuesto en línea con los geófonos, normalmente a una distancia del último geófono igual a 6 pasos geofónicos. Durante la energización se propagarán en el terreno ondas sísmicas de velocidad diferente según la consistencia del material atravesado, alcanzando los geófonos del perfil en momentos diferentes. La elaboración de la curva tiempo-distancias llevará a la reconstrucción de la estratigrafía del terreno. El material necesario para la adquisición será entregado a través de mensajero, en una caja específica, junto a la lista de todos los materiales proporcionados. En la caja podrá haber un sensor showcase, como control de un correcto transporte. Extraer de la caja todo el material y comprobar que coincida con la lista. Para un perfil estándar será necesario el siguiente material: un sismógrafo 24 canales, su cable de alimentación, el cable adaptador para el geófono starter y el geófono starter. 24 geófonos separados en 2 grupos de 12. Un cable de extensión para el geófono starter. 2 cables o rollos de los 2 cables multipolares, cartuchos explosivos industriales y fusil sísmico, una placa de golpeo. El material que tendréis que aportar es una batería de coche bien cargada, una cinta métrica, una maza de 5 o 10 kilos para los golpes, un martillo de goma, un tester y una caja de herramientas, guantes EPI. Al cargar el material en el medio de transporte, prestar atención a colocar el instrumento de medida al resguardo de golpes accidentales. Lo ideal sería dentro del habitáculo. Todo el equipo cabe fácilmente dentro del maletero de cualquier automóvil.
preparar la sección, en primer lugar es necesario extender la cinta métrica fijando el extremo en la tierra con un destornillador. Posicionar los 24 geófonos a la misma distancia establecida. Antes de clavarlos, es mejor compactar un pequeño espacio circular. Los geófonos tienen que quedar solidarios con el terreno. Se prosigue con el tendido de los cables sísmicos. Un cable sísmico multipolar está dotado de un conector en cada extremidad y de 12 conexiones dobles donde conectar los geófonos. Desenrollar, por lo tanto, el primer cable, dejando en el suelo las conexiones dobles en correspondencia con los geófonos. El primer cable empezará por la conexión al geófono 1 y terminará con la conexión al geófono 12. El segundo cable empezará por la conexión al geófono 13 y terminará con la conexión al geófono 24. Nos ocupamos ahora de la conexión de los geófonos a los cables sísmicos mediante las pinzas. La pinza ancha en la conexión ancha y la pinza estrecha en la conexión estrecha. Cerciorarse que haya un buen contacto eléctrico. Es oportuno apoyar las conexiones al geófono o bien colgarlas a una rama para evitar que toquen el suelo, llevando vuelos eléctricos a los sismogramas. La sección sísmica, por lo tanto, estará compuesta por 24 geófonos X vaciados que serán conectados al sismógrafo, colocado en el centro del perfil, a través de los dos cables sísmicos y 12 conexiones cada uno. Después de haber clavado y conectado los geófonos, es el momento de preparar la estación de medida que se colocará en el centro del perfil. Un pertinente cable permite conectar el cable del geófono starter al sismógrafo. Conectar el cable de alimentación al instrumento, prestando mucha atención a la polaridad de la batería y a la buena calidad de los contactos. Incluso con el instrumento apagado se oirá el silbido del ventilador. Conectar los dos cables sísmicos. El cable con los geófonos de 1 a 12 en el conector de la izquierda, mientras que el cable con los geófonos de 13 a 24 en el conector de la derecha. Si se alterase el orden de los cables, el resultado de la sección estará invertido. Antes de conectar el cable de extensión del geófono starter al cable ya conectado al instrumento, es necesario fijarlo a algún sitio, por ejemplo, a la manilla del sismógrafo o a la de la batería. El cable con el otro terminal de extensión se lleva a la zona del primer punto de energía. Una vez finalizadas todas las conexiones, se puede encender el sismógrafo. Una luz de advertencia roja indicará el encendido y después de algunos segundos aparecerá la pantalla del programa de adquisición. El display es de tipo touch, por lo tanto los varios mandos tienen que ser efectuados con la presión en la pantalla de un lápiz adquisitivo o a falta de ello con un utensilio equivalente, por ejemplo con una grita de electricista. El sismógrafo
Apretando el botón Prueba geófonos en la columna de la izquierda, aparecerán recuadros de colores que tendrán que ser todos de color verde. Si algunas conexiones no son buenas, es necesario volver a controlar los relativos geófonos y volver a hacer la prueba. Veamos ahora cómo efectuar una energización con placa de golpeo y maza. Colocar la placa exactamente en el punto de golpeo, prestando atención a que quede bien asentada. En un punto cercano se clava el geófono starter y se conecta al cable de extensión en cualquiera de las conexiones disponibles. En el display, el control de la conexión al geófono starter aparecerá en la columna de la izquierda, inmediatamente después de los 24 geófonos, pasando a ser también de color verde. El instrumento está dotado de monitoreo de ruido, útil para verificar la presencia de disturbios ambientales durante la adquisición. Una vez preparados para el golpeo, el operador del instrumento aprieta la tecla Start, comprueba la ausencia de fuertes ruidos ambientales y le da la orden de golpeo a su colega. En la pantalla aparecerá el sismograma que se ha registrado. El sismograma está compuesto por 25 ondas. Las primeras 24 corresponden a los geófonos del perfil y la última al geófono starter. Ahora solo hay que tomar nota del número progresivo del sismograma. Ahora se puede proceder con la energización sucesiva, llevando el cable de extensión del starter a la zona de golpeo. En caso que el golpeo corresponda con el geófono o no, para consentir una mejor elaboración es necesario mover el geófono 1 de media interdistancia geofónica hacia el geófono 2. Por ejemplo, si los geófonos han sido colocados a una distancia de 2 metros, moveremos el geófono 1 hacia el 2 de 1 metro. Se hará lo mismo para el golpeo inverso en el otro extremo del perfil, en correspondencia con el geófono 24 moviéndolo hacia el 23. Veamos ahora cómo efectuar una energización con fusil sísmico. Para utilizar el fusil es necesario preparar un agujero en el terreno donde introducir el cañón. Tendrá que tener mínimo 20 centímetros de profundidad. Cuanto más hondo sea el agujero, mejor será la calidad de la energización. En los extremos del perfil, el agujero se hace exactamente donde estaba el geófono. Después de comprobar que el seguro esté, para cargar el fusil es necesario desatornillar la cabeza, introducir el cartucho nuevo y después atornillar la cabeza del cañón del fusil. En el cañón hay un seguro de protección contra la explosión y uno de percusión. Después de haber introducido el cañón en la placa, haberlo bloqueado con la palanca y colocado el fusil en el agujero, se coloca el geófono starter a unos 10 centímetros de la placa. Se conecta, por lo tanto, a una de las conexiones disponibles. Ahora es el momento de disparar. Hay que ponerse sobre el fusil con ambos pies, en equilibrio y con las rodillas un poco dobladas. Se quita el seguro y justo después de recibir el ok del operador del instrumento, se puede golpear ligeramente en la cabeza del fusil con un martillo de goma, provocando la explosión. El sismógrafo, previamente activado con la tecla Start, registrará el sismograma. Tomar nota del número progresivo del sismograma.
se vuelve a poner el seguro y se recoge el cartucho ya explotado, utilizando la palanca del fusil. Se vuelve a poner el primer geófono en su posición de origen. En caso de energizaciones externas, estas se colocan en línea con los geófonos normalmente a una distancia del primero o último geófono, igual a 6 pasos geofónicos. Para hacer esto se utiliza de nuevo la cinta métrica y se toma nota de la distancia. Después de haber energizado todos los puntos previstos, repitiendo las operaciones que acabamos de ver, procedemos con la recogida del perfil, recogiendo la estación de medida, los geófonos, los cables sísmicos y todo el equipo. Volver a colocar los tapones de protección en los conectores de los cables, que tendrán que ser enrollados sin ser arrastrados. Los geófonos se recogen en 2 grupos de 12 con cinta aislante. Concluir las operaciones cargando todo el equipo en el medio de transporte. Ok, bueno, entonces la idea de este método pues es justamente ver la diferencia en la propagación de ondas en función de los estratos que se encuentren, ¿no? Y en función de esa diferencia que se puede encontrar en función de la lectura que detecten los geófonos, nos va a dar una idea de pues dónde existen los cambios y más o menos inferir qué profundidades se encontraría esos estratos, ¿sí? Acuérdense, pues no todos esos estratos van a estar horizontales, sino va a haber variaciones en función de la topografía del terreno, del relieve. Entonces pueden encontrarse algo similar a esto en función de los estudios que se lleven a cabo, abarcando pues las longitudes en función de la obra que se vaya a analizar o de la zona que se pretenda estudiar. Bueno, en este sentido también existe otro método que es el de radar de penetraciones terrestre o GPR, conocido generalmente. El radar de penetración terrestre también es una técnica aplicada en estudios geotécnicos con gran éxito, ya que proporciona imágenes detalladas del subsuelo. Se basa en el registro de la variación de un campo electromagnético generado por una bobina. Su inconveniente es la poca profundidad de alcance. Bueno, eso de la poca profundidad, pues poco a poco se ha ido mejorando con avances tecnológicos. Entonces, anteriormente era aproximadamente de 5 metros, actualmente ya es a mayor profundidad. Sin embargo, es una tecnología que se encuentra, como menciona, pues en desarrollo, por ende hay nuevos equipos, nuevas maneras de implementar este instrumento que nos van a dar justamente pues una idea de alguna obstrucción o ya algo más visual, digamos. Es algo como similar a esto, en el cual pues vamos recorriendo una zona de interés, entonces va a haber cierto cambio en la estructura, pues donde exista algún cambio, allí querrá decir que existe un cambio litológico, bueno, basándonos nosotros en la parte de la geotecnia, ¿no? Y ya con equipos más sofisticados, pues incluso nos puede dar una idea ya en tercera dimensión de dónde existen cambios, y hacerlo ya en función de las lecturas que registre, ¿sí? Este método, pues, es muy usado actualmente. El equipo de georradar consta de 4 elementos principales. Uno es la unidad transmisora, la segunda es la unidad receptora, tercero la unidad de control y por último la unidad de registro, ¿sí? Entonces,
si vemos, los equipos son muy variados. Hay unos equipos que son manuales, como veíamos en esta parte, otros que ya son como carritos, y que pues tienes que ir recorriendo la zona de interés y en función de eso pues vas a obtener respuesta, tal como se observa en estas imágenes. Esto pues ya es a colores, pero no, anteriormente pues, bueno, eso ya es como una presentación, digamos, pero lo que vamos a obtener es algo así. Entonces, en donde existen cambios, pues se delimitarán esas líneas para darnos idea de la estratigrafía o del perfil que se esté analizando. Entonces, en ese sentido también existe, bueno, les presentaré este video que justamente va a dar una explicación ya basados un poco más tanto en exploración a la hora de hacer una obra como pues para conocer la estratigrafía de algún terreno, ¿sí? Somos de la compañía Terradar. Estamos trabajando en un área donde simultáneamente estamos haciendo resistividad, estamos usando el método PR. De hecho, estamos validando los dos métodos para encontrar, el objetivo es encontrar la zona menos compacta para hacer pozos de absorción. Entonces, el método de resistividad ya nos dio un resultado preliminar muy interesante. Vamos a validar con GPR esos datos de tal manera que podamos estar bien seguros de los resultados. Vamos a empezar con el GPR. Unos compañeros están trabajando unos sondeos eléctricos de resistividad más adelante. Entonces, ahorita aquí vemos el equipo con el que trabajamos. Es nuestro GPR de 125 MHz. Es uno de los equipos más avanzados al momento. Podemos ver con él hasta 30 metros de profundidad y las condiciones del terreno lo permiten. Vamos a empezar. Lo que está haciendo ahorita el equipo es hacer una edición de un campo magnético que pasa por el subsuelo, en donde hay contrastes de propiedades electromagnéticas. El equipo nos va a dar una respuesta y esa respuesta va a quedar grabada en un radargrama. Este es el nombre técnico del resultado del GPR, un radargrama, que de hecho es como si fuera una radiografía del subsuelo. Este método es un método de Homero, como dijimos anteriormente, una profundidad aproximada de 30 metros, pero para los objetivos del estudio es más que suficiente. Entonces ahorita vamos a ver qué profundidad de capa o de terreno suelto, no compacto, se puede detectar. Del mismo modo, si vemos aquí ya hay instalaciones, hay tuberías de drenaje, hay cableado eléctrico. Aquí en este sector todo es enterrado, todo está bajo el suelo. Entonces es probable que vayamos a encontrar o detectar algunas cosas que ya existen por ahí de tubería. El equipo está ahorita registrando y se ven cosas a una profundidad de aproximadamente, aquí contra el sol es difícil detectarlo, pero por ahí después de los 20 y tantos metros se ve ya una respuesta, lo cual habla de un cambio en la litología del subsuelo. Más adelante, ya que iniciamos este dato, vamos a poder mostrar los resultados de este estudio. Con el drone poder ver pantalla con los reflejos. Si continuamos, esta es una velocidad normal de adquisición para que el equipo tenga el tiempo suficiente para emitir su energía, que la energía viaje por el subsuelo y se refleje en la antena receptora y quede registrada
entrada del radagrama. El equipo debe de ir casi rozando el suelo, de tal manera que no haya una interferencia de la capa de aire que nos pueda hacer perder energía en el proceso que estamos enviando. Sí, el método es no invasivo. Eso quiere decir que se puede convivir, por así decirlo, con otras actividades dentro de una obra. No se interrumpe nada. ¿De acuerdo? Este método GPR que nosotros practicamos puede ser usado para estudios de arqueología. También hemos hecho trabajos de criminalística. Lamentablemente, en la actualidad hay trabajo de eso para detectar cosas clandestinas, armamento clandestino, cosas ilegales que tienen mucho uso. También la parte ambiental para detectar zonas de contaminación cerca de basureros, para conocer la profundidad de las raíces en zonas arboladas, cuando se quiere reconstruir o construir alguna alameda, algunas pistas para caminar, para no dañarlas y poder construir. Del mismo modo, podemos, este equipo se puede montar en un bote y se puede cruzar algún río para conocer también zonas de contaminación, cuando se contaminan los ríos o arroyos, y etcétera. Tiene muchos usos debido a que su capacidad para ver en el subsuelo es una zona de hasta 30 metros, donde se puede ver todo lo que está enterrado. Incluso se pueden detectar tesoros, cosas por el estilo. Bueno, vamos a seguir poniendo videos de radar. ¿Quieren compartir con? Ok, entonces, si vieron, pues esta técnica o este método pues es útil no solo en el área de la geotecnia, sino en muchas áreas, e incluso, como vieron, pues también durante procesos constructivos. Es decir, si hay alguna instalación, pues, y no tienen el desconocimiento de por dónde pasa cierta tubería, pues utilizando este método ya se van a dar una idea más o menos por dónde están las instalaciones, y en función de eso, pues evitar dañarlas o, bueno, el conocer dónde están principalmente. Ok, bueno, de manera general serían esas técnicas que, acuérdense, de métodos indirectos, que como bien mencionamos, pues no se requiere de tener ninguna muestra, simplemente pruebas en campo, y basando en los resultados, en la interpretación de esos resultados, pues hacer los perfiles que requeríamos conocer. Ok, ahora en este sentido, como habíamos mencionado al principio, para el diseño de las cimentaciones, pasando pues a los parámetros de diseño de cimentaciones, en el diseño de las cimentaciones de estructuras como edificios, puentes, presas, se requiere por lo general de un conocimiento de factores como la carga que se transmite por la superficie de la estructura al sistema de cimentación, los requerimientos de reglamento de construcción local que habíamos mencionado al inicio de esta presentación, el comportamiento y la deformabilidad relacionada con el esfuerzo de los suelos que soportarán el sistema de cimentación, y las condiciones geológicas del suelo en consideración, es decir, las pruebas que hemos visto, es decir, analizar la investigación que se haya hecho, lo revisado en campo. Entonces todo eso se va a utilizar ahora en la parte ya del diseño de las cimentaciones. Entonces, un ingeniero de cimentaciones, los dos últimos factores son muy importantes, ya que tienen que ver con la mecánica de suelos. En todo diseño de una cimentación, estos dos factores son fundamentales para el diseño. Bueno, ahora dentro de la preparación de los registros de perforación, es decir, de lo que hemos visto, de los métodos directos que vimos en la parte de perforación,
Acuérdense que tiene que llevar un registro, es decir, la información debe ser detallada, recolectada de cada perforación, se presentará en una forma gráfica denominada registro de perforación. Conforme se profundiza en esa perforación, el perforador debe generalmente registrar la información siguiente en el registro estándar, es decir, nombre y dirección de la compañía de perforación, nombre del perforador, descripción y número de la tarea que va a llevar a cabo, número y tipo de ubicación de la perforación, fecha de la perforación, estratificación subsuperficial que se puede obtener mediante una observación visual del suelo, recolectado por barrenas, muestradores de media caña, muestrador de tubo Shelby, de pared delgada, que ya son de los métodos que hemos visto, elevación y fecha observada del nivel freático usado de ademe y pérdida de lodo, etc., resistencia a la penetración estándar y la profundidad del SPT, número y tipo de profundidad de la muestra del suelo recuperado, y en el caso de extracción de núcleos de roca, tipo de barril de núcleo utilizado, y para cada barril corrida, la longitud actual de la extracción de los núcleos. Dado que yo les mencioné que pues a veces se extraen muestras y no son continuas, por ende se tiene que indicar en qué extremo o de qué profundidad se está extrayendo ese material. Y además el RQD, que el RQD pues es la calidad de esa roca, ¿no? Que ya les había mencionado previamente. Entonces el registro pues va a ser de más o menos algo similar a esto, donde se va a indicar justamente una descripción del tipo de suelo, la profundidad a la cual se analizó, el tipo y número de muestras de suelo, el N60 o el número de golpes en función de la prueba que ya les había mencionado. Y sería un registro más o menos similar a este. Probablemente en algunos informes que le lleguen a ustedes va a variar un poco, pero de manera general pues tiene que contener esta información, ¿sí? Las fechas, la ubicación, el número de perforación, el tipo de barreno que se utilizó, etcétera. Todos los parámetros que les acabo de mencionar anteriormente. Y bueno, ya de manera general, ya el reporte de la exploración del subsuelo, pues se debe llevar a cabo al finalizar la exploración del subsuelo. Las muestras de suelo y roca recolectadas en el campo se someten a una observación visual y a pruebas de laboratorio adecuadas a la información que se requiera conocer. Después de haber compilado toda la información requerida, se elabora un reporte de la exploración del suelo para que lo utilicen en el diseño y para referencias durante el trabajo de construcción futuro. Si bien los detalles y la secuencia de información en esos reportes pueden variar hasta cierto punto, dependiendo de la estructura en consideración y de la persona que compile el reporte, cada reporte debe incluir los puntos siguientes: una descripción del alcance de la investigación, una descripción de la estructura propuesta para que se ha realizado la exploración del subsuelo, es decir, la exploración se hizo con el fin de conocer esas propiedades del suelo para tal tipo de estructura y ver si va a soportar. Una descripción de la ubicación del emplazamiento, es decir, de la cimentación, incluyendo cualesquiera estructuras cercanas, condiciones de drenaje, la naturaleza de la vegetación del emplazamiento y sus alrededores. Una descripción del escenario geológico del emplazamiento, es decir, de la zona geológica en la que se encuentra o las características geológicas de la zona, y detalles de la exploración de campo, es decir, número y profundidad y tipo de perforaciones realizadas, etc. Esos son algunos de los parámetros que se deben de incluir, pero habrá algunos que coloquen más, otros que a lo mejor se les vaya alguna parte de estos, pero de manera general serán estos los que tendrá el compilado del reporte que se debe de llevar a cabo. Y una descripción general de las condiciones del subsuelo, de acuerdo con su determinación de muestras de suelo, y de las pruebas, obviamente, de laboratorio pertinentes. Una descripción de las condiciones del nivel freático, es decir, a qué profundidad se encuentra. Reconocimiento respecto a la cimentación incluye el tipo de cimentación recomendada, la presión de soporte permisible y cualquier procedimiento de construcción especial que se pudiera necesitar. Y conclusiones y limitaciones de la investigación, es decir, si nada más hicieron un pozo a cielo abierto y no conocieron a mayor profundidad, pues ahí se está limitado a tal profundidad el conocimiento de esa exploración del subsuelo con ciertas características geológicas que se encontraron, etcétera. Los resultados de las muestras extraídas en un perfil estratigráfico, ver qué resistencias tiene, qué deformabilidades tiene, etcétera.
Eso ya en la parte del laboratorio. Y las presentaciones gráficas siguientes se deben adjuntar al reporte. Por ejemplo, las representaciones gráficas como registros de perforación, resultados de las pruebas de laboratorio, las gráficas y en caso de que fuera una exploración indirecta, pues a lo mejor agregarlas para que vean ese reporte. Ok, entonces de manera general estaríamos concluyendo esta parte. Bueno, estaremos concluyendo este segundo tema. Para la siguiente semana vamos a iniciar el tema 3. Y bueno, ¿alguna duda, pregunta ya de manera general de todo el tema? No, ninguna de mi parte. Ok, a ver los demás. De mi parte tampoco. Bueno, entonces déjenme nada más pasarles lista. Abarca Reyes, Presente. Adame Camillo, Presente. Alvarado Cabrera, Presente. ok, Bautista García, Presente. Corona Mesa, Presente. Esquivel Cisneros, ok, Esquivel Ruiz, Presente. García Blas, Presente. García Gallegos, Presente. García Sánchez, Presente. Gómez Cruz, Presente. Gómez Valdovinos, Presente. Gutiérrez Noyola, Presente. Hernández Chávez, ok, ya vi tu mensaje, Hernández García, Presente. Jaime Ocampo, Presente, profe. Juárez Ibáñez, Presente, profe. ok, Inge, ¿a mí sí me escuchó? a ver, apellido Jaime Ocampo, sí, Sí, gracias. ok, Lobato Gartica, Presente. López González, López Pérez, Presente. Pintau Ramírez, Presente. Luquín Salgado, Presente. Maldonado Prado, Martínez Arevalo, Presente. ok, Matías Jiménez, Presente. Montés Campos, Presente. Muñoz Salgado, Presente. Palomares Arriola, Presente. Tata Arriola, Presente. Punzo García, Ramírez Damián, Presente. Rodríguez Martínez, Presente. Raúl, Presente. Salgado Gutiérrez, Presente. Cerdán Guzmán, Presente. Silva Mesa, Valencia Soto, Presente. Vargas Martínez, Presente. Vargas Cerrato, Presente. Vázquez Agustín, Presente. Vega Suárez, Ventura Otero, Presente. Villa Pérez, Presente. Villegas Gaona, Presente. Viveros Godínez.
Ok. Bueno, entonces, si no hay duda, nos vemos la siguiente semana. Que tengan buena tarde. Gracias, ingeniero, igualmente. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego.